Buenas noches a todos, bienvenidos a Sansara. Soy Gabriela Trejo y en esta noche vamos a conversar con el psicoterapeuta César Quintana. Él es especialista en trabajo, en abordaje en niños. Uno de los tópicos más complejos a los que muchos psicoterapeutas le sacamos la vuelta por N cantidad de cosas. Entonces, desde allí el reconocimiento, César, porque tú le entras a donde los demás no nos gusta. Bienvenido, gracias por estar aquí, transmitiendo desde la Universidad Cuauhtémoc para el mundo. Gracias por la invitación, Gaby. Oye, pues primero reconocerte que a ti te gusta trabajar con niños cuando a muchos otros colegas nuestros no nos gusta. Yo soy una de ellos. Lo he hecho, pero no ha sido como mi hit. Es que el trabajo con niños sí es un poco diferente. El niño te absorbe más, o sea, al niño le tienes que poner mucha mayor atención en todos los detalles porque pues, la historia que van llevando o por qué lo traen, pues muchas veces tiene que ver con esa falta de atención en muchos casos, en que no notan como ciertos detalles especiales del niño, como sus características, o sea, porque cada uno de nosotros nacemos con un temperamento diferente y querer criar a los niños de la misma manera es un poco difícil, sobre todo porque vamos a tener problemas con ciertos tipos de niños en cuanto a en sus conductas, en cuanto a la tolerancia que tienen a ciertas cosas o no tienen a ciertas cosas. Eso sí es algo que se tiene que tomar mucho en cuenta con la terapia de niños. Bueno, y en ese sentido, qué bueno que hablas de las diferencias desde que somos niños, porque luego, ¿cómo nos da por masificar o por generalizar o todavía en términos más irresponsables de la sociedad, por utilizar modas de palabras, de conceptos, de etiquetas? Y te voy a decir una cosa bien delicada que yo me he encontrado en mi consulta. Gente a la que le queda bien, por ganancia secundaria, etiquetar a sus hijos de autistas, de trastorno de déficit de atención, etcétera. O sea, de verdad, gente que les impone la etiqueta a sus hijos sin diagnóstico alguno de alguien serio, de una institución solvente. De hecho, con diagnóstico y sin diagnóstico es algo muy delicado. En el sentido de que, digamos, si no está diagnosticado, muchas veces los papás ni siquiera entienden bien qué es uno de estos trastornos. Digamos, el déficit de atención. Muchos creen que porque el niño se distrae en ciertas cosas, ya lo tiene. Pero el niño puede pasar 5 horas en un videojuego y no pasa nada, o puede ver una película completa y no pasa nada. Entonces no tiene el déficit de atención. Así es. Los papás ni siquiera conocen bien cuáles son las características de un niño con, con estas cuestiones, o sea, reales, o sea, con este diagnóstico. Así es, cuando lo es, Cuando exacto. lo es. Y también llega el lado negativo cuando lo tiene el diagnóstico, porque muchas veces, digamos, a un niño con déficit de atención con hiperactividad no les quieren poner reglas a los papás. ¿Por qué? Porque tiene el trastorno y lo escudan con el trastorno, llegan a las escuelas y tiene tal trastorno, entonces hay que darle consideraciones. Es muy capitalizable. Eso me he estado dando cuenta de verdad que a adultos les queda muy conveniente decir que sus hijos tienen trastornos. Así es. ¿Y qué onda? Esto está delicado, ¿no? Sí, está delicado en el sentido de que muchas veces el niño tiene que llevar un desarrollo normal. Sí, tiene una característica diferente al resto de los niños, pero eso no quiere decir que se le tenga que dar un trato completamente diferente. Sí, o sea, tiene que haber una adecuación a las características del niño, pero siguiendo la normalidad, ¿sí? Porque desde ahí ya el tratarlo diferente es una forma de excluirlo. Y el niño con este trastorno, con esta etiqueta, cuando no lo tiene, o sea, cuando con el simple hecho de estar etiquetado con déficit de atención, con X cantidad de trastornos infantiles, Sí. van a tener esa problemática. O sea, van a estar
alejados del resto porque tienen características diferentes. Y con unos padres que los están usando como monedas de cambio para utilizar, para obtener cosas. También. He visto casos recientemente de gente que, sí, es que le hicieron este diagnóstico. Sí, ¿y quién se lo hizo? No saben decir, no saben referir. Muy bien, ¿cuándo se lo hizo? Hace 5 años. Ok, ¿cuál es el abordaje, el seguimiento, el tratamiento que usted ha llevado a partir de ese diagnóstico? Nada, solo saqué las credenciales que tengo que sacar y entonces te das cuenta de que allí lo que menos importa es el niño. Sí, realmente el tener niños con características diferentes, o sea, en cualquier sentido, va a depender mucho del trato de los papás, porque como tú dices, va a haber muchos que se aprovechen, que quieran lucrar con esto, con apoyos que da el gobierno, con apoyos que dan otras instituciones, van a estar como viéndolos como un negocio y no les van a dar ese tratamiento real por lo mismo de que se me acaba el negocio. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, tener un niño con características diferentes sí va a ser algo delicado y los papás deben de estar también adecuados a adaptarse a la normalidad de este niño, ¿sí? A la normalidad que tiene que llevar él como para salir adelante, como para llegar a una adolescencia normal, a una vida adulta normal, ¿sí? Dentro de sus propias características. ¿Cómo saber cuándo un niño tiene que ser llevado a psicoterapia? Desde el entendido clarísimo que tantas veces hemos hablado, bueno, hoy es la primera vez que conversamos para podcast, entonces para todas las personas que no han tenido oportunidad de darle seguimiento a esos conversatorios que hemos estado presentando, dar el contexto de que en una alta medida los niños que van a dar a psicoterapia en realidad no son ellos quienes deben ser atendidos, sino los papás. Así es. Entonces, ¿cómo saber cuándo sí le toca al niño ser el que debe recibir la atención? Cuando el niño trae las características, sí debe de tener atención en cualquiera de los casos, pero también los papás. O sea, el trabajo con un niño es un 80% realmente el papá y lo que queda del niño, ¿sí? Y otras cosas del entorno, sumados a la parte del niño. Pero los papás o el cuidador que tenga el niño como tal, es el que necesita más una parte psicoeducativa. Porque de nada sirve trabajar con el niño, en cualquiera de los casos, y regresarlo a un ambiente igual. Porque es lo que muchas veces le genera la problemática al niño. ¿Sí? Pero a los papás les da miedo entender esa parte, que ellos tienen que hacer cambios. Que no solo es llevar al niño y que mágicamente va a salir de la consulta bien, como ellos quieren. Y esa parte es la que hay que trabajar de una forma más delicada porque el papá se asusta cuando le dices, es que contigo tengo que trabajar. Sí, y se ponen renuentes y dejan de regresar y entonces buscan segundas e infértiles para sus propósitos o opiniones, porque al final del día cualquier profesional les va a señalar lo mismo, les va a incomodar que les digan la verdad, pero así es si están hablando con profesionales. Eso es muy importante porque sí me han tocado casos de niños que termino atendiendo yo, que ya vienen de otros procesos terapéuticos, entre comillas, que realmente solo es jugar con el niño. Uh-huh. Yo juego con los niños, pero mis juegos son con una finalidad. No va a ser lo mismo trabajar a un niño que sufrió un abandono con un niño que tiene problemas de conducta en cuanto a no saber límites. Así es. Sí, porque con el niño de los problemas de conducta, pues voy a jugar juegos establecidos, con reglas establecidas, para que se vaya adaptando a través del juego a lo que vienen siendo las reglas fuera de los juegos. Y con el niño que tuvo un abandono, tenemos que trabajar con juegos un poquito más abiertos, como
una caja de arena y monitos para generar historias donde el niño descargue esa cuestión que está viviendo. Así es. Y no va a ser lo mismo con el otro niño, o sea, no puedo usar la misma técnica para ambos porque sus problemáticas son diferentes. Y me ha tocado niños que tienen una problemática, digamos, de este tipo de abandono, que el terapeuta nada más los pone a jugar un juego de mesa, digamos, el uno, Sí. que yo utilizo mucho también, pero en otros casos. Es que hay que saber Sí, para hay qué, que saber para qué. cuándo, en qué momento, sí, sí. Exactamente. ¿Y con quién? Ajá. Y que solo los ponen a jugar eso y eso es toda su sesión. Entonces, ¿qué están haciendo? Solo le están sacando dinero a la familia. Así es. En vez de realmente atacar la problemática. Porque se tiene que trabajar, como digo, tanto con el niño jugando o haciendo dibujos o con diferentes técnicas, y con los papás para el cambio o la adecuación que tienen que hacer en casa para que esto salga adelante. ¿Sí? Porque si no hay cambio en casa, pues me los van a estar trayendo a lo mejor cada 6 meses. Sí. ¿Por qué? Porque el niño pues sale bien del tratamiento, pero regreso a lo mismo en casa, entonces voy a volver a caer a donde mismo. ¿Podríamos decir que el niño es el síntoma de lo que ocurre en su casa? Sí. Sí, realmente el niño es el síntoma de la estructura familiar y del cómo se maneja toda la dinámica. O sea, porque, digamos, niños que los papás trabajan todo el día, están con los abuelos, los abuelos ya no tienen ni la misma firmeza que tenían con los hijos de ellos, con los nietos. O sea, realmente van a ser más pasalones. Y cuando llegan papás a casa y le quieren poner reglas al niño, el abuelo le dice, no lo has visto en todo el día, entonces no le digas nada. O sea, ese tipo de cuestiones. Y el tiempo con el niño no tiene que ser de estar todo el tiempo, sino tiene que ser efectivo. Tiene que ser efectivo en ponerle reglas, en darle amor, en escucharlo. O sea, pueden ser 15 minutos, pero con que, digamos, hiciste algo mal en el día, platico contigo sobre lo que hiciste, que no estuvo bien. En dado caso te pongo una consecuencia a lo que tú acabas de hacer. Y también te voy a dar afecto. O sea, si tengo 15 minutos, los tengo que dedicar a todo lo que viene siendo el ser padre o ser madre. Sí. Y con eso, o sea, realmente el niño no necesita que estemos todo el tiempo con él, pero con que los 15 minutos que estemos con él sean reales. Porque luego llegan papás y dicen que están con los hijos 1 hora, pero están en el celular mientras el niño está jugando al ladito de ellos. Y eso no cuenta. Así es. Eso realmente es no estar con el niño. Exacto, porque no sirve estar de bulto, ¿no? Eso no es estar. Exactamente, pues tenerlo ahí es como tener un mueble más. O sea, si no le voy a estar dedicando atención, no le voy a estar dando esa valía a mi niño. No le voy a estar dando pues una estructura que necesita para crecer de una manera dentro de su desarrollo de forma sana. Entonces el niño necesita tiempo efectivo, necesita que le ponga realmente, aunque sean 5 minutos, pero 5 minutos hacia él, sin estar en otra cosa. Exacto. O sea, de calidad, como tan manoseado ya también está ese término, ¿no? Así es. Y entonces eso nos lleva de regreso a la premisa inicial. ¿Cuándo saber detectar con responsabilidad que sí toca que el niño sea el que vaya a psicoterapia? ¿Se puede desde casa? Sí, cuando todo gira alrededor del niño. O sea, mi dinámica es 100% el niño. Cuando veo al niño con conductas fuera de lo común, digamos, dormir muy tarde, que no haga caso en ninguna circunstancia, tanto ya sea en la escuela, en la casa, con cualquier cuidador. Cuando mi niño no tenga espontaneidad, sino que siempre esté serio.
esos indicadores me dicen que está pasando algo en el niño. Entonces sería cuando el niño tiene conductas que a lo mejor no tenía anteriormente, Sí. ¿sí? Y que no van en base al desarrollo que está llevando, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Ahí sí tendríamos que tener como padres pues esa búsqueda de información, esa necesidad de conocer las etapas de los niños para ver si mi niño se encuentra en una normalidad o está fuera de ella. Ok. Sin embargo, cuando estamos del lado de ser padres, es muy fácil estar en confusión. Y no, y sobre todo cuando los padres somos el fondo de lo que el niño está mostrando, pues no es sencillo y no es automático decir, no lo llevo a él porque el del asunto, el del problema soy yo. Es como muy automático decir, llevo al niño porque él es el que está tremendamente inquieto, porque él es el que hace pipí en la cama, porque él es el que está incontrolable, ¿no? Sí. Muchas veces los padres no lo van a notar, pero lo va a notar alguien más. Y les van a dar la sugerencia que lo lleven. Ok. Eso es lo más común. O sea, varias personas me han dicho que lleva a mi hijo, pues tiene que ser por algo, ¿no? O sea, están viendo algo mal en mi hijo, entonces me debo de preocupar por lo que está pasando. Como padres, sobre todo en los casos que comentábamos, donde no se les pone la atención real a los niños, mucho menos se van a dar cuenta. O sea, todo parece normal, ¿no? O sea, yo lo vi ahí jugando al lado mío. Entonces, no sé qué estaba jugando, ni sé qué estaba realmente haciendo, pero ahí estaba. Entonces, está bien. Y eso no es la realidad del niño. Y muchas veces va a llegar alguien y te va a decir, tu hijo necesita ayuda. Así es. Y ahí es donde hay que revalorar lo que está pasando. Sí, porque si mi valoración era de que todo está perfecto con mi hijo, pues tengo que revalorar lo que me acaban de decir. Ese comentario que me acaban de hacer, lo tengo que tomar en cuenta. Luego está esa otra modalidad de padres que de verdad también es muy habitual, que llevan al niño como si fuera una especie de paquete y, tenga, arréglemelo, ¿cuándo vengo por él? Sí, y es la parte donde hay que empezarlo a jalar dentro del proceso. Poco a poco, o sea, normalmente sí lo vas a traer, pero espéralo afuera. Y cuando estás afuera, te jalo para que hagas alguna actividad con él y poco a poco te empiezo a meter en el proceso, sin que te des cuenta. He estado hablando con gente de educación, que se dedica o que está en las instituciones académicas y bueno, algo de lo que se han dado mucha cuenta es que la era moderna nos llevó a que el papá busque endosar a los niños. O sea, antes el papá, aunque tuviera 10 o 15 o 9 hijos, se hacía responsable y pobre del hijo que se comportara mal en su casa o con todas las personas que le representaban una autoridad, entiéndase los profesores. Pero al día de hoy parece que, no, está en la escuela, usted se hace cargo, usted lo educa y usted es responsable de lo que haga o deje de hacer. Como esa búsqueda entendible pero no justificable. Sí, y sobre todo hay un mal un poquito más grande. ¿Cuál? Te lo dejan como si fuera una guardería, pero Sí, no me sí. lo regañe. Aparte. Sí, o sea, No lo... en la casa yo no lo educo, usted tampoco. Así es. Sí, nada más cuídemelo. Así es. Que no se me vaya a dañar mi niño, que no se vaya a golpear, que no se le vaya. Es lo único que muchas veces llegan a las instituciones y hacen. O sea, Sí, lo es están cierto. volviendo como nada más una guardería de sus hijos. En lugar de hacer un trabajo conjunto, porque la escuela debe de reforzar lo que se ve en casa. No es quien lo tiene que educar. La escuela sí tenemos como docentes o como cuerpo de un educativo, debemos de seguir educando al niño,
pero en base a las reglas que en casa ya le debieron de fijar. Así es. Y el problema es ese, que ya no les están metiendo reglas en casa y esperan que nosotros tampoco lo hagamos, que sean libres, solo cuidaditos. Entonces eso es complicado tanto para el proceso formativo del niño y también en cuanto a la parte de conocimientos de los niños. Porque si no llevan una cierta disciplina, no muy rígida, porque tampoco es irnos al extremo, pero tienen que tener bases de respeto que muchas veces en casa no los tienen. Así es. Tanto de los padres hacia los hijos y llega también de los hijos hacia los padres, entonces... Y entonces de esos mismos niños hacia los maestros y hacia su modo de relacionarse con todo mundo. Sí, con sus propios compañeros. Con sus pares, exacto. Con todas las personas que se encuentran en el entorno. Sé que es muy delicado trabajar con niños y precisamente por la ambigüedad o por lo abstracto del trabajo que implica el evaluar, el llevar un proceso psicoterapéutico con un niño, es que tantos que nos dedicamos a eso evitamos, ¿no? Porque es como caminar en un campo de urnas de cristal. Y entonces todo lo que salga mal va contra el psicoterapeuta, pero todo. Así es. Sí, es la parte delicada, porque tienes que tener cuidado pues, con todo lo que viene siendo el niño en cuanto a su estructura. Y tienes que tener también muchísimo cuidado con la estructura familiar. Entonces, es complejo. Y si el niño a lo mejor llega un periodo en el que está renuente pues a seguir reglas cuando está como midiendo el camino con los papás en base al proceso, pues los papás van a decir esto no funciona. Sí. Porque pues, el niño va a tratar de seguir manteniendo lo que él conoce. Entonces va a haber un periodo en el que se va a poner un poco más, ya sea agresivo o ya sea en la parte de no seguir a reglas. ¿Por qué? Porque va a seguir midiendo a los papás. Entonces quiero regresar a lo que estábamos viviendo antes. Así es. Y esa es la parte que tienes que tener mucho tacto como terapeuta, como psicoterapeuta, porque los papás van a culparte de que pues, te lo traje para que el niño se comportara y se está comportando peor. Pues sí, es parte del mismo proceso. El niño necesita medirte a ver si las reglas que le estás poniendo son reales o solo fue un juego de una semana que me pusiste reglas. Así es. Por otra parte, es paradojal, y lo vemos los que trabajamos con adultos, con adolescentes, en la mayor medida de las conductas o de los modos de relacionarnos que traemos los adultos, el origen estuvo en los primeros años de la niñez. Así es. Y entonces sería toda una suerte que un psicoterapeuta reciba a niños en la etapa más fértil en la que se les puede reacomodar en la estructura. Entonces, es al mismo tiempo abstracto, pero es al mismo tiempo valioso, ¿no? Que acercarse en esa edad, que es cuando se quedan las huellas para el resto de la vida, es algo tremendamente sano, ¿no? Por lo menos es un ejercicio de voluntad genuina de los padres, si se hace desde la perspectiva de tenemos un clima en casa complicado y entonces lo que nos interesa es que él no salga lastimado, porque también eso, y hay que reconocerlo, me ha tocado ver gente que sí lo reconoce, que sí lo admite y que dice, bueno, yo traigo a mi hijo porque nosotros traemos muchos enredos familiares y no queremos que él vaya a tener secuelas de todo esto que está viviendo. Sí, es una forma preventiva, porque en cualquier tipo de tratamiento, ya sea médico, existe también la parte de prevención. Si lo que estamos viendo son los padecimientos en los adultos, de ansiedad, de depresión, de tantas cosas que están pasando actualmente,
todo tuvo un origen desde la niñez, Sí. ¿sí? O tuvo que haber un evento muy, muy, muy fuerte como para que no fuera la parte de la niñez, sino el evento. Así es. Pero en su gran mayoría de lo que tratamos en adultos, pues viene siendo la parte del niño, de ese niño que le faltó algo o le sobró algo dentro de su estructura familiar. O cómo es la parte que le sobró. A lo mejor una familia demasiadamente rígida, a lo mejor una familia demasiadamente conflictiva, entonces le sobraron todos esos conflictos, Sí. pero no pasó algo como para que el niño no los viviera. Entonces, si los está viviendo en este momento y los papás toman conciencia, pues es invertir a un futuro del niño. Exactamente, porque es evitar que se hagan nudos, evitar en la etapa correcta, en la etapa justa, evitar que se hagan nudos que luego le van a brotar en su vida adulta. Entonces es el mejor momento para atender las cosas, cuando le están ocurriendo y son cosas que le pueden marcar para toda su vida. Así es, y es un poquito más difícil todavía trabajarlo como adulto por las corazas que va a ir adquiriendo a lo largo de su vida, como para tener un mecanismo de defensa hacia lo que me daña. Sí. Y ahí es donde vas a tener que trabajar un poquito más en la parte adulta que cuando el niño lo está viviendo, porque el niño es como una esponjita. Exacto. Entonces lo que vas a hacer es sencillamente exprimir esas cosas negativas que trae el niño y que vaya agarrando cosas positivas, y eso le va a servir ya para la adultez. Exacto, eso es como lo más saludable que puede ocurrirle a un niño que está viviendo una situación familiar problemática, ¿no? Así es. Que se le atiendan ahí. De cualquier tipo, ya sea violencia, ya sea falta de reglas, lo que esté viviendo el niño. ¿Cómo es posible que un niño de esta era en la que nos encontramos pueda crecer exento de otra pauta conductual que tú también sé que has visto mucho, que es los niños que son padres de sus padres? Esos niños crecen muy lastimados, crecen con mucho dolor, y tenerlos ya como adultos en consulta es una cosa por lo menos delicada. ¿Cómo evitarlo? Pues tendríamos... Porque ¿quién defiende al niño? Cuando los padres les están demandando y exigiendo que sean sus padres. Exactamente. Pues como tal no lo podríamos evitar porque por algo se están volviendo papás de sus papás, por la falta de responsabilidad que tienen los papás. Pero ¿cómo le creas a alguien que no se quiere responsabilizar esa responsabilidad? Exacto. No, que al contrario, si es capaz de aventarle esa responsabilidad a un infante que es además su hijo, Ajá. ¿cómo le vas a hacer conciencia? ¿Cómo hacerle conciencia? Ese sí es un punto que realmente es muy raro que te encuentres que lo lleven como tal a la terapia, por la falta de responsabilidad que tienen los papás. Entonces, ese normalmente sí te lo vas a encontrar ya en la parte adulta, sí, o sea, porque los papás, con la parte de la irresponsabilidad que tienen, solo que llegue otro cuidador, ya sean los abuelos, ya sea una tía, un tío, que lo lleven a la consulta, es donde vas a poder trabajar con el niño. Pero ahí es empezarle a generar pues conciencia al niño de que no tiene que tomar responsabilidades que no le tocan, aunque papá lo diga, aunque mamá lo diga. O sea, no todo lo que dice papá y mamá es 100% real. Y sin embargo, aquí entramos en un campo todavía más fangoso, César, porque son ellos los que te llevan al niño con el propósito de que se los arregles. Y en el proceso te das cuenta que el niño está haciendo las veces de padre de sus padres que se comportan como adolescentes. Entonces, vas trabajando en la sensibilización del niño, pero luego los padres vuelven enojados y te dicen, oiga, yo soy el que le está pagando y usted me está llevando a mi niño a un territorio donde me empieza a poner límites que no me están gustando.
Entonces, aquí el que le está pagando soy yo. O sea, muy complejo, ¿no? Sí, pero ahí hay que ser completamente sincero. O sea, ¿me estás pagando para el bienestar de tu hijo? Así es. O sencillamente me estás pagando para no sentirte culpable de que tu hijo esté mal. Si me estás pagando para el bienestar, entonces tenemos que seguir lo que yo te estoy pues Señalando el marcando proceso que te estoy exactamente. acompañando. Y Ujú. en ese caso, pues es de ellos la decisión de si lo quieren seguir llamando o no. Así es. Porque este es el proceso que se necesita para lo que tú me estás pagando, para que lo que tú me dijiste que estás trayendo a tu niño, o para la importancia que dices darle a tu hijo. Si realmente no la tiene y esto no es lo que tú querías o no es la forma en la que tú querías que esto ocurriera o que este no sea el camino, pues no puedo hacer más. O sea, no voy a quitarte ni tu tiempo, ni el del niño, ni el mío, ni, Así ni, es. ni tu dinero. Así O es. sea, ¿para qué hacemos como que trabajamos con algo que sé que no va a funcionar? Porque pues no es el camino correcto para llevar al niño. El que yo te estoy marcando era el correcto y si no lo quieres, pues búscale por otro lado, pero no creo que nadie te vaya a ofrecer, un profesional más bien, no te va a ofrecer algo diferente a lo que te estoy ofreciendo. O sea, va a haber gente que, como te decía hace rato, o sea, les va a quitar el dinero y les va a decir, sí, aquí déjamelo. Pero no va a haber ningún cambio en el niño, o sea, Así lo es. vas a llevar a otra guardería, como lo estás haciendo en la Sí. escuela, como lo estás haciendo en todos lados. Y eso es una irresponsabilidad, Así es, tanto de los padres como del pseudo profesionista así es. que se presta a esas cosas. Ahora, ¿qué opinas de esas infancias robadas a los niños, sea por esta modalidad o porque viven con padres adictos que se olvidan de que tienen hijos o porque viven con padres adolescentes convencidos de que tienen que disfrutar su vida como si tuvieran 16 años y dejando atrás a sus hijos? O todavía otra extensión de esto, que es los niños que viven cuidando a hermanos menores porque los papás trabajan todo el santo día y entonces ellos tienen que ser el adultito de la casa. Y en resumen, son infancias robadas. Pues es lo peor que le puede pasar a un ser humano, el Sí, no ¿verdad? disfrutar Es esa. vejante. Exactamente, es que esa etapa es tan bonita, es pues la etapa que muchos niños no sé por qué quieren ser adultos. Cuando ya eres adulto Porque no dices, lo saben, oh, todos alguna vez lo pretendimos y lo dijimos, lo anhelábamos y no teníamos idea de lo que estábamos diciendo. exactamente. Y al niño que le estás quitando esa parte, pues es lo peor que le puedes hacer. O sea, el niño necesita disfrutar, el niño necesita aprender, el niño necesita ser creativo en esa etapa y tener que ser responsable, ya sea de cuidar a los papás, de cuidar hasta a los hermanos, de trabajar, pues le estás robando lo más importante. Le estás robando, pues, como tal, los mejores recuerdos que se van a llevar de adultos. Ahora, ¿cómo son los niños en 2022, César? Porque hablas de lo valioso que es la época de la infancia, pero para nosotros que somos generación X, Ujú. pensar en la infancia es pensar en correr a campo abierto, caerte, rasparte las rodillas, estar acompañado de un montón de niños de tu edad, es estar en libertad. Y hoy en 2022 pues no existe salir a jugar con los niños de la cuadra, a la calle, no existe andar con tu bicicleta por toda la cuadra, con tus amiguitos. Hay muchas cosas que no existen de la infancia como la conocimos hasta la generación X. ¿Cómo son los niños de hoy? Eh, sí va a depender de muchos factores el cómo sea el niño. Porque esta parte que tú cuentas, todavía la ves con muchos niños de escasos recursos. Uh-huh. En colonias populares vas a ver mucho todavía esa forma
de llevarse los niños, esa dinámica de Sí. juego. En donde vamos a ver más es en clase media para la parte alta, Ajá. donde vamos a ver que ya no hay esa cuestión. Pero eso también ya pasaba antes. Ok. O sea, muchos niños ya en esferas un poco más acomodadas o mejor acomodadas, eh, tenían como esa parte de una infancia diferente, porque eran más de irlos a llevar a clases de esto, ya sea de pintura, de música, o sea, los llevaban a muchas cosas y no llevaban esa dinámica. Ahora muchos de esos niños, o más bien de esos adultos, pusieron a sus hijos ahora en una tablet, Sí. en el internet. O sea, van llevando una dinámica diferente, pero era una dinámica que en esas esferas ya se daba. Ok. Entonces, lo que está sucediendo solo es que están evolucionando las dinámicas en cada una de esas esferas. La tecnología, pues, es útil y entretiene, pero también genera diversión. Hay niños jugando, viendo videos, o sea, solo es un cambio de la dinámica que ellos llevaban, pero los niños, porque a mí me ha tocado pasar por lugares donde todavía veo niños jugando a la pelota fuera en la calle, Ajá. o sea, como tal en la abajo de la acera, En la en la cuadra. cuadra, como me tocó llegar a jugar a mí, o Sí. sea, muchos de ese tipo de cuestiones. Pero va a depender mucho de los lugares, va a depender mucho de cómo está estructurada la parte social, porque dentro de una misma ciudad, la parte de la sociedad es diferente dependiendo el lugar donde nos encontramos. Por eso, como terapeuta, nos es tan útil saber dónde vive la persona. Exacto. No porque nos interese su vida No, personal. no, o sea, ni voy a pasar por ahí a buscarte ni nada. O sea, Así realmente lo es. único que me interesa es saber dónde te encuentras, porque también las problemáticas van a depender de esa cuestión. No es por hacer como tal ¿cómo decirlo? Son diferencias que no lo tengo que ver como algo donde te voy a encasillar solo por estar en tal lugar, Así es. sino que las problemáticas sí se van a dar un poquito diferentes dependiendo el lugar donde te encuentres. O sea, eso es claro, y el que quiera decir que ya no deberíamos de ver esas diferencias, pues no sabe realmente lo que dice, porque sí van a existir, ¿sí? No es lo mismo la problemática que tiene un niño que sus papás tienen empresas, que no va a estar cuidado por nadie, Así porque es. los papás están trabajando o en el club o tantas cosas, que un niño que está viendo cómo su papá se gastó la quincena y llega y le pega a mamá. Así O es. sea, Y no es la son, misma. y los dos son problemas tan distintos como intensos. Así es. Los dos son tan importantes porque para el niño, el que lo está viviendo, Ujú. pues es una realidad no muy grata. Exacto. Entonces no podemos decir, esta es peor Pues que la otra. dolorosa. ¿Sí? Ujú. Exactamente. Ambas son importantes porque es una persona. Así Y todas las es. personas somos iguales sin importar clase social. O sea, Sí. y ni para bien ni para mal. Que ese también es un error. A veces en ciertas cosas tienen preferencia las personas de una esfera alta y en otras tienen una de una persona de una esfera baja. O sea, tanto ambas tienen ventajas como desventajas en muchos sentidos. ¿Qué adultos van a ser estos niños que están creciendo en el encierro, en el claustro, en en la red de internet, en la tecnología? Pues, ¿qué adultos van a ser? Con mayor problemática de comunicación en persona a persona. Okay. O sea, sin una pantalla. Mm, ¿Por qué? Porque en la pantalla, digamos, tú me dices algo que no me gusta, ya sea que te conteste poquito o te bloqueo. Así es. Sí. Y ya, Y ya, se sin acabó. problema. Se Ajá. acabó el problema. Pero si ya tengo que lidiar con personas,
no te puedo bloquear. Hay que gestionar el conflicto. Exactamente, o sea, y esa es la parte que muchos niños ya en su desarrollo no van a tener. O sea, no van a saber cómo lidiar con otras personas. ¿Sí? Y esos padres que tienen así creciendo a sus hijos entre, lo dijiste muy bien, entre pantallas, o de tablet, o de laptop, o de teléfono, o de videojuegos, así pantallas de 3 por 3 metros, esos padres no se dan cuenta que el día de mañana vamos a estar, los que seamos en ese entonces adultos mayores, en manos de esos seres a los que no les permitimos desarrollar su instinto gregario, su instinto de sus habilidades sociales, caray. Mm, sí, realmente no se dan cuenta como mencionas, pero va a tener que pasar una adaptación para que las nuevas habilidades que ellos vayan adquiriendo, porque también este tipo de cuestiones te dan otras habilidades diferentes. ¿Cómo cuáles? Como, digamos, cada vez son más intuitivos. Los niños te agarran desde los 3 años ya un celular. Ah, Y sí. no necesitas explicarles. Ellos solitos le van apretando. Y tenemos adultos que le temen a apretarle un teléfono Sí, porque no lo vaya a descomponer. así Y el es. niño no. Entonces son más intuitivos. Los métodos de aprendizaje, hay nuevas teorías que hacen que el niño, o más bien que el docente, ya solo sea alguien que esté supervisando Ujú. y que el niño vaya aprendiendo en base a la tecnología. O sea, hay muchas cuestiones que se deben de ir adaptando. Y no cerrarnos también pues a cosas que se van a volver obsoletas en algunos años, como esa parte de la educación. O sea, llevan muchos años en algunos países ya experimentando con la parte de que el niño sea autodidacta en una escuela. O sea, todos los niños en computadoras, Sí. el docente solo les dicta ciertas preguntas y el niño tiene que investigar. ¿Sí? Sí, sí, llegar al, como, Uh-huh. al conocimiento, o sea, la epistemología la Sí. asientan Uh-huh. en esa forma de llegar al conocimiento, Sí. el autodidactismo. Y no como en nuestros tiempos, que era Memorice todo esto. el docente te decía, es esto y esta es la ley, ¿no? O sea, Ujú. te tienes que aprender lo que él dijo. Y ahora no. Los nuevos docentes están haciendo que el niño busque, que el niño investigue, que agarre diferentes recursos para generar el conocimiento y eso lo va a enriquecer. Entonces, las nuevas eras van a traer cosas negativas, Sí, pero van a traer también cosas positivas. ok. ¿Sí? En algún sentido, la sociedad se va a tener que ir adaptando a lo nuevo, ¿sí? Sí. Aunque no nos guste. Va a haber cosas que sí están demasiadamente mal Ujú. en su estructura como tal, pero nosotros vamos a tener que adaptarnos a lo que traigan ellos, Ok. ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Pero, si es responsabilidad ahorita de los padres, como empezar a guiar a que esas habilidades que van adquiriendo nuevas realmente se exploten, Ya. ¿sí? O sea, ese es como tal la cuestión que los papás debemos de entender, que debemos de entender la parte de que debemos de, con las características que están viviendo ahorita los niños, explotarlas para que pues sean alguien realmente pleno en una vida laboral próxima, ¿sí? Es una especie de inversión de la pirámide generacional en la que creo que es válido preguntarte hoy, ¿los niños están en peligro de extinción? Porque cada vez hay menos gente que sueña con casarse, tener muchos hijos o tener hijos. Todas las especies tienen ese bloqueo. Cuando hay saturación de una especie, Ujú. la naturaleza genera algo. Hay algunas manadas que se empieza a dar más la homosexualidad dentro del grupo de animales Ujú. para que ya no sobrepoblen un área. Sí. Entonces,
con la especie humana nos está pasando, con el ser humano nos está pasando lo mismo. O sea, sí tenemos una saturación de personas. Así es. Que realmente nuestra mentalidad está cambiando en base a ver, pues desde que no va a haber tanto espacio para casas. Y las casas que están actualmente, las nuevas, Sí. cada vez son más pequeñas. Así es. Hay unas que he visto que mi cuarto es del tamaño de ellas, entonces digo, ¿cómo pueden vivir aquí? Exacto. ¿Sí? Ese es el punto, o sea, se está creando también una conciencia en base a eso, pero va a llegar el punto en el que la población otra vez empiece a bajar y tenga que ir otra vez hacia arriba. Entonces será un ciclo. Va a ser un ciclo. Fíjate que ahora que mencionas la homosexualidad, he estado mucho en discusiones, entendido como el desarrollo de los temas, no como enfrentamientos, con personas respecto a si lo que está sucediendo en la actualidad es que un amplio espectro de la población joven, adolescentes y pubertos que se están identificando como homosexuales o bisexuales, lo están haciendo por moda o lo están haciendo, como algunas personas argumentan, porque ahora hay más libertad de ser y de existir sin ser juzgado. Por ambas. Okay. Si hay más libertad, hay personas que realmente sí lo son y lo están sacando. Antes se veía mal. Actualmente pues sí ha cambiado mucho ese pensamiento. Pero si hay personas que llegan a tener una confusión, eso también es real. O sea, hay personas que a lo mejor otro hombre a mí me pone atención y me empieza a confundir. ¿Por qué? Porque esta atención nunca la viví, porque esta atención nunca la sentí. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? Mantener mi atención, entonces, pues voy a tener esa relación contigo de pareja con tal de seguir teniendo esta atención que realmente no conocía y me gustó. Eso también llega a pasar. O también la moda, o sea, porque ya ahorita todos los vi con una pareja homosexual, pues yo también lo voy a hacer. O sea, va a depender mucho, como hemos estado hablando, de la creencia. O sea, porque si al niño lo tienes de manera segura, el niño no va... sí va a existir a lo mejor esa confusión porque a todos nos llega a pasar en algún punto en el que dices, y si me gustaran esto, sobre todo en la parte de la adolescencia, ¿sí? Pero esa parte, si tú la tienes cubierta desde una niñez sana, pues va a ser una etapa en la que a lo mejor el niño dice, pues a lo mejor hay una confusión en mí, pero se le va a pasar como todas las confusiones que tenemos. ¿Sí? Okay. Y las personas que realmente lo son, pues van a seguir con su práctica, van a seguir con la parte de pues seguirse expresando, o sea, de hacer todo lo que sus gustos le marquen, ¿sí? Ahora, dos preguntas obligadas para ti, César. Esto que tantas veces se enjuicia, ¿realmente un niño puede ser consciente de su preferencia sexual o de su identidad de género? Es algo tan polémico que está extrapolado entre déjenlo ser y déjenlo ser libre, o entre un niño no sabe discernir, si sabe o no sabe qué quiere ser. Olvidémonos ya de temas sexuales o de preferencias en ese sentido, sino de un niño que se asume como alguien de un sexo distinto con el que nació biológicamente. ¿Es legítimo o no tiene esa capacidad de discernir, es polémico? El niño sí lo puede discernir como todo, porque hay cosas que me gustan y hay cosas que no, desde la comida. O sea, cualquier cuestión podemos saber, esto me agrada o no me agrada. Entonces el niño puede saber esa parte. Me agrada a lo mejor estar más en contacto con otro niño, una niña con otra niña, o sea, ya lo pueden empezar a sentir. A lo mejor no le pueden poner todavía un nombre a lo que están sintiendo, pero sí lo pueden llegar a percibir, ¿sí? Y eso es algo básico en el niño, o sea, el niño ya desde los 5 años tiene que tener
un poco más de toma de decisiones. No mucha, ¿verdad? A lo mejor del de su ropa, le das 2 opciones, tú elige cuál quieres ponerte hoy y el niño se la pone, pero ya empieza a tomar decisiones y eso le va a empezar a dar más sentido a la parte de un día poderle poner el nombre a esta sensación que tengo cuando estoy con otro niño. Ok. Sí, pero sí, o sea, el niño como tal la puede tener desde ahí. ¿Y se le debe respetar o se le debe llevar al terreno del deber ser? No, mira, es que tú eres un niño y a ti te corresponde esta vestimenta, estos juguetes. No, hay que realmente empezarle a dar ya al niño esa libertad, Okay. porque actualmente también nos vamos a una polaridad algo negativa, porque hay grupos que dicen a la niña no le des las muñecas, déjala que elija, pero aplauden a la persona que obligó al niño a ponerse un vestidito. Sí. O sea, no lo estás dejando decidir realmente. Sí. ¿Sí? Si el niño lo quiere, pues también se va a tener que enfrentar a ciertos criterios que va a haber otros niños que no van a tener piedad y le van a decir cosas. Exacto. ¿Pero por qué? Porque para el niño no, para el otro niño no va a ser normal. Entonces vamos a entrar a una parte polémica. O sea, ambos niños se deben de expresar. Ambos niños, aunque no esté mal que yo me burle de ti, pero el niño no lo entiende y tenemos una tendencia a burlarnos de todo lo que no, de lo que no entendemos. Así es. Sí, y hasta las personas que dicen es que se tienen que respetar estas cosas, no respetan ellos también ciertas cosas. Entonces, hay una doble moral en ese sentido por cualquiera de los grupos. Es donde hay que enseñarle al niño a respetar, pero en base a ciertas conductas que lo hagan también sentirse a gusto. O sea, al niño que va a empezarse a burlar. O sea, hay que hacerlo, ver que está mal y que se ponga en el lugar del otro niño, que respete la preferencia, que respete el gusto, pero sí lo va a encontrar, o sea, pero sí hay que exigirle al otro niño que lo empiece a respetar. Pero con esa pequeña burla que tuvo, aunque lo hayamos reprendido, pues el niño va a empezar a sentirse mal, o sea, el niño que se puso el vestido. Así es. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son muy delicadas. Entonces, hay que enseñarle que hay lugares donde. Así es. ¿Sí? Y que elija a lo mejor entre las opciones que yo le estoy dando de algo neutro. ¿Sí? O sea, algo que no te vaya a poner como también en ese riesgo. En ese escaparate donde seas objeto Sí. del escarnio. Sí, va a haber lugares donde lo puedas hacer, a lo mejor ya fuera de un lugar donde yo no te voy a estar cuidando. Sí, porque digamos si te mando a un lugar a exponerte, pues también no es lo más viable. Sí, los otros niños tienen que respetar, pero sabemos que son niños y al final se les va a hacer fácil. Así es, que a esa edad no hay estos estigmas, estos límites que tenemos los adultos, ¿no? Tan marcados. A esa edad es autenticidad pura y basta. Sí. Y esa autenticidad hiere. Exactamente, y el niño no va a pensar en herirte. El niño solo se va a reír, pero no va a pensar en que te estoy haciendo daño. Ese criterio sí se lo tenemos que ir metiendo a los niños, pero también porque vamos a exponer a ciertos niños a que vayan hacia ese lugar. Así es. ¿Sí? O sea, hay que enseñarles a ambos lados pues a llevarse de una manera respetuosa, pero pues también no arriesgándote o aventándote a algo que sé que te puede llegar a herir. Efectivamente, y vas a estar indefenso ante tanta autenticidad pura. Exactamente. Por último, César, los niños que crecen entre parejas del mismo sexo. Tanto estigma hay de que son niños que crecen afectados, que crecen dañados, y por otra parte está quienes dicen, bueno, son niños que crecen en igual circunstancia que cualquier otro niño, o llenos de amor o en deficiencias familiares. Y de hecho va a ser menos la deficiencia porque ambos papás eligieron tenerlo. Okay.
¿sí? Sobre todo si lo están adoptando. Sí. Si lo están adoptando, ambos están buscando tener a alguien a quien cuidar. Eh, y al niño, no por vivir en un matrimonio homosexual, ya sea mujer-mujer, hombre-hombre, Uh-huh. el niño va también ser homosexual. El niño Así es. no va a adoptar las conductas, porque si no, realmente cuántos homosexuales existirían si lo que vemos en casa es lo que seguimos. Exacto. ¿Sí? Porque si vienen de un matrimonio heterosexual, porque hay personas que son homosexuales, Exacto. va a ser lo mismo, ¿sí? O sea, que el niño vaya a recibir cariño de dos hombres, de dos mujeres, pues solo es esa parte, va a recibir cariño, va a recibir una educación. O sea, porque no creo que una persona de las que a lo mejor anden en la calle, un transvesti que ande a lo mejor de exhibicionista, va a querer tener un niño. Así es. No creo que vaya a querer agarrar una responsabilidad así, ¿sí? Porque eso también lo vemos en personas heterosexuales. O sea, una persona que no lleva una vida, digamos, tranquila, Uh-huh. pues no va a querer tener niños. A lo mejor se le chispotea a uno, pero No lo no va a lo van a elegir. planear. Ah, No exactamente. lo va a buscar. Exactamente, y es lo mismo, o sea, es tan malo a lo mejor que una persona que se la pasa de fiesta, un heterosexual que se la pasa de fiesta, Así es. tenga un niño Así es. en casa, ahí abandonado. O sea, realmente ahí el niño pues está sufriendo más que con un matrimonio homosexual que lo vaya a cuidar. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones son cosas que sí tenemos que ir normalizando, porque hay tantos niños que necesitan papás. Y hay tantas adopciones frenadas Uh-huh. dolorosamente por gente altamente profesionalizada, con perfiles académicos impresionantes, con solvencia moral de calidad Uh-huh. y que no les permiten adopción y, Sí. que es gente que está sufriendo porque realmente quiere Uh-huh. desarrollar esa parte, realmente la están eligiendo como tú dices y tanto freno, digo, pues ahí Uh-huh. le dan en la torre a todo porque pues también al niño que Uh-huh. necesita ser adoptado, que necesita cariño, ahí lo Uh-huh. tienen recluido en una institución porque quienes lo pretenden adoptar son del mismo sexo. Exactamente. Y ahí vamos a tener un problema. O sea, el niño como tal no va a ver como mal ver a dos hombres besándose. El problema es los adultos que le decimos, no, vete para acá para que no lo veas. Así es. Porque ya le estamos haciendo ver que eso está mal. O creer, ¿no? O creer. Sea, se lo estamos Sí. tergiversando. Le estamos cambiando el concepto que el niño tiene. O sea, el niño va a ver, esas dos personas se quieren. Así es. Y es todo. O sea, ese tipo de cuestiones sí se deben de llegar ya a una normalidad y de un respeto porque, o sea, a mí me pasa lo mismo viendo dos personas que casi están teniendo relaciones en un parque, ya sean hombre y mujer, Uh-huh. o dos homosexuales que lo estén haciendo. O sea, Así es lo mismo, no importa, sino es el hecho que estén haciendo, no el quienes lo estén haciendo. Efectivamente. Ha sido muy valioso el conversar contigo esta noche, de verdad te lo aprecio en todo lo que vale porque clarificas muchos de los mitos urbanos que hay en torno a los niños, a sus cuidados, al abordaje, al tratamiento, a los debeísmos respecto a un niño. Entonces, que sea la primera de muchas en esta etapa de podcast, que nos acompañas y que nos sigues dando esta valiosísima información para saber desde una voz profesional qué es lo que sí corresponde respecto a relacionarnos con niños y qué no. Muchas gracias por la invitación y ya sabes cuando gustes. Muchas gracias. El psicoterapeuta César Quintana con nosotros esta noche. Soy Gabriela Trejo. Esto es Sansara. Nos vemos mañana. Gracias a todos. Buenas noches.